Hola, buenos días. Hola, no. Quería contactar con los servicios sociales del ayuntamiento, pero no sé exactamente cómo tengo que proceder. Pues mire, los servicios sociales del Ayuntamiento de Plentzia funcionan a través de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa, que está ubicado en Sopelana. Entonces, simplemente tiene que llamar a un número de teléfono y allí mismo le darán cita y todo lo que usted quiera saber y se pondrán en contacto con usted y la asistenta pues le llamará. Le doy el teléfono si quiere. Sí, por favor. Llama usted a este teléfono y ahí le darán la cita y le explicarán todo lo que tenga que saber. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. De nada. Uribe Costa, Gunón. Aupa, Gunón, ¿hablo con la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa? Sí. Mira, estuve el otro día en el ayuntamiento de mi pueblo preguntando a ver dónde podía acudir porque tengo un problema personal y varias dudas. Me dieron este teléfono para que hablara con servicios sociales. ¿Estoy llamando al lugar que debo? Sí, es este. Déjame, por favor, nombre y apellidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Teléfono de contacto, por favor? ¿Sí? 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 ¿En qué municipio está empadronada? En Plentzia. A ver, pues le va a atender la trabajadora social el día 28 de febrero a 1 del mediodía en el Ayuntamiento de Plentzia. Ah, vale, o sea, dentro de una semana ahí me atenderán en mi propio ayuntamiento. Eso Pensaba es. que tenía que acudir a la Rabasterra. No, en principio, la trabajadora social atiende en el municipio donde está la persona empadronada. Vale, estupendo, pues muchas gracias. Vale, agur. Everybody hurts just a little too much. Everybody hurts, but it's never enough. It's wonderful to fall. Let's love and risk it all. I'd rather love just a little too much. Me llamo Begoña Ruiz y yo soy la persona que está representando a los servicios sociales de la Mancomunidad de Uribe Costa, donde están integrados los 7 ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad. Yo soy trabajadora social y en este momento ejerzo la responsabilidad técnica de todo este departamento y en realidad represento a un equipo multidisciplinar compuesto pues, por una serie de personas que están un poco desarrollando los programas que desde los servicios sociales llevamos a cabo. ¿Cómo nos explicarías en qué consisten los servicios sociales de la Mancomunidad de Uribe Costa? Vale, pues los servicios sociales son un servicio más, un servicio municipal más, como puede ser cualquier otro servicio que conforma los ayuntamientos. En este caso, el servicio social está destinado a todos los vecinos y vecinas del municipio. La característica especial que tiene este departamento de servicios sociales es que atiende a las personas y a las familias que sienten unas dificultades de carácter personal, económicas o de relación. Eso es lo que le caracteriza, ¿no? Entonces, en cuanto a los servicios sociales, las personas, los vecinos o vecinas del municipio acceden a los servicios sociales y son atendidos por una trabajadora social, la cual de forma personal y absolutamente confidencial va a escuchar la dificultad que se presente y va a ofrecer información, orientación y acceso a los recursos existentes, ¿no? Y que se adecúen a esa situación que ha manifestado. Eso, en líneas generales, un poco lo que de manera simple y concisa podríamos definir como los servicios sociales. ¿Qué personas pueden acceder? ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de servicios? Bien, en principio, como te he dicho, es un servicio municipal. Entonces tiene que estar empadronado, ¿no? Tiene que estar registrado en alguno de los municipios de la Mancomunidad. En este caso tiene que estar empadronado en el Ayuntamiento de Plentzia. ¿Y si no lo estuviera y si hay alguna persona que por cualquier motivo no está empadronado? Si alguien aparece por aquí de manera transeúnte, el que viene ha aparecido aquí, se acerca a los servicios sociales porque presenta una problemática concreta, se le va a atender y se le va a hacer una derivación a ese servicio que le puede atender, como puede ser un servicio de urgencias de Bilbao, pero en ese interín de tiempo le facilitamos o bien los medios para que pueda transportarse o bien una dieta de un día para que pueda comer. Vamos a ver un poco qué situación podemos afrontar, cuál es la necesidad que presenta en ese momento y para eso también tenemos una cobertura económica para atender ese momento, esa situación esporádica sobrevenida. Y si tengo la duda de si no estoy muy segura de que este problema concreto que yo tengo tenga cabida en estos servicios sociales,
pese a que no tenga cabida en lo que vosotros tenéis estipulado como los servicios que ofrecéis a la ciudadanía, ¿qué haríais con esa persona? Bien, en principio es difícil que cuando uno presenta una problemática que tenga que ver con los ciclos vitales de una familia o de una persona, es difícil que no tenga cabida en los servicios sociales. Cuando su problemática tiene que ver con una dificultad personal o una dificultad económica, es difícil. En cualquier caso, si este no es el recurso, lo mejor es que se le pueda hacer un diagnóstico inicial y se le pueda derivar a donde sea. Desde luego, la idea es facilitar información de todos los recursos disponibles en todo tipo de organismos, bien los municipales, que serían los propios, o facilitar el acceso a recursos dependientes o bien de la Diputación, del Gobierno vasco o incluso de otras entidades, no públicas. Es decir, lo importante es que la gente se acerque a los servicios sociales solicitando información y orientación hacia cualquier situación que a ellos o a ellas les esté preocupando, ¿vale? En principio lo ideal es que traslademos que somos un servicio que es accesible y que es un servicio sobre todo que lo que prestamos en un primer momento es escucha. Es decir, que uno no tiene que venir con un problema ya diagnosticado de casa, es decir, uno puede venir a decir algo tan inconcreto como me preocupa y no sé muy bien cómo resolver. Cosas que parezcan simples o que parezcan que como le cuento yo a alguien algo que me está pasando que parece que es una tontería. Probablemente el hecho de que te escuchen y que te ayuden a hacer una devolución de lo que tú estás viviendo o te hagan una lectura de lo que te está pasando facilite mucho tu futuro, tu futura resolución de la situación que presentes. Existe un mito entre muchos inmigrantes sobre el hecho de que como no tienen papeles no se atreven a acudir a una trabajadora social o a un servicio público temiendo que la respuesta de estos sea, en vez de ayudarles, denunciarles por la falta de papeles. ¿Qué dirías en torno a este mito, a este prejuicio existente? Hombre, nosotros exigimos, como requisito fundamental es el empadronamiento, no una residencia legal, ni una permanencia, ni una residencia en condiciones, una tarjeta caducada. Un carné mismo caducado no nos importa, o sea, lo que nos importa es que sea una persona que está registrada en el ayuntamiento, pues por eso, pues porque somos un servicio municipal. Entonces, una persona si es extranjera o tiene una situación de irregularidad, no es ningún problema para ser atendido en los servicios sociales. Es más, yo creo que debiera de venir precisamente por eso, para que pudiéramos facilitarle unas vías de regulación si eso es posible. Hemos estado hablando, Begoña, cómo de alguna manera los servicios sociales acogen todo tipo de dificultades económicas, personales, de relación, para que la gente en casa de alguna manera pueda verse identificada o sentirse identificada. ¿Qué tipo de dificultades, con qué tipo de dificultades se acerca a la gente aquí? Para que todo aquel que no esté bien en casa pueda decir, ahí va, yo soy una de esas personas, a mí me sucede esto que me está contando Bego. Vale, bueno, en primer lugar, la gente accede porque necesita información sobre los recursos existentes. En términos generales, mucha gente se acerca precisamente a eso, ¿no? A pedir información general, que es un poco de lo que hablábamos. No dudes en venir a ser informado de cualquier tipo de recurso, creas que es competencia nuestra, no lo es. No tengas miedo a trasladar tu necesidad de información. Por otro lado, hay también otro grupo de necesidades que se presentan en personas, sobre todo personas mayores, que trasladan que necesitarían un pequeño apoyo para continuar siendo autónomas, ¿no? También vienen, por ejemplo, familias preocupadas por tener que afrontar situaciones de cuidado de personas con dependencia y que, bueno, se les hace complicado, ¿no? Sobre todo al principio, se les hace muy complicado el cubrir esa necesidad. Te diría también, por ejemplo, hay un grupo, desde luego, de necesidades que tienen que ver, como hemos hablado, de la situación económica, es decir, las dificultades para poder hacer frente a gastos básicos de aspectos básicos de necesidades primarias. Tenemos también, por ejemplo, gente que acude solicitando orientación para poder mediar en las relaciones con los hijos, es decir, esas dificultades que se crean cuando los hijos van creciendo, sobre todo en fases de adolescencia, preadolescencia, orientación en cuanto a la mejora de esas relaciones. También tenemos casos en los que lo que necesitan, sobre todo suelen ser a propuesta de otro tipo de organismos, valorar el nivel de riesgo que están viviendo algunos niños, ¿no? La valoración del riesgo de maltrato o situaciones
complicadas que se detectan desde otras instituciones como pueden ser centros escolares, centros sanitarios. Otro de las preocupaciones también que nos trasladan es el cómo afrontar también esas dudas que le surgen a padres cuando tienen indicios de que hay primeros consumos de sustancias, ¿no? Tienen dudas de si realmente se están consumiendo, tienen conductas extrañas, entonces también hay una importante valoración de esa necesidad, ¿no? de cómo tratarlo. En otro ámbito de cosas tenemos también, por ejemplo, gente que te viene a solicitar información ante primeras crisis, por ejemplo, de pareja. Desde luego, información y orientación en situaciones de violencia de género y violencia doméstica. También se presentan muchas demandas de información jurídica en cuanto a temas de separación, tanto antes como después, ¿no? Ante incumplimientos de convenios de reguladores. Por otro lado también, cambiando de ámbito, tenemos, por ejemplo, pues no sé, dificultades para acceder a recursos que tengan que ver con movilidad o con adaptación de viviendas para personas con discapacidades, ¿no? Nosotros también tramitamos esas tarjetas de estacionamiento para personas que necesitan ser transportadas en un vehículo adaptado. En línea general es más o menos lo que desde los servicios sociales lo que se pretende es tratar cualquier dificultad que se vaya generando en esos episodios del ciclo vital, ¿no? que cualquier familia vive. Es decir, te encuentras que hay una persona que se independiza, forma una pareja, hay unos ajustes, luego pues tienen unos hijos, esos hijos van creciendo, se van generando pues diferentes dificultades en esas etapas. Luego los hijos se independizan, también hay crisis en esos momentos, luego también nos encontramos con que va pasando el tiempo y tienes que asumir el cuidado de los abuelos que van empeorando. De alguna manera eso es un poco a lo que los servicios sociales quieren llegar, a tratar esas dificultades que en cada una de las etapas van surgiendo. Dada la situación económica coyuntural actual, entendemos que hay muchas familias pasándolo muy mal. No queremos dar una idea de los servicios sociales como recurso económico, no, pero sí es cierto que al final el criterio económico afecta a todos los demás. Explícanos cómo tratáis vosotros este tipo de asuntos. Bien. Los temas económicos, efectivamente, como tú dices, cuando uno tiene una dificultad económica, eso al final es como un efecto dominó, ¿no? Al final va generando crisis de relación en casa, al final te vas aislando, vas generando problemas mucho más graves casi que el que tenías de origen. Entonces, desde luego, nosotros lo que animamos es a venir ante los primeros indicios, indicios de que tu situación empieza a complicarse. Esos primeros indicios es conveniente que vengas, porque tener información, desde luego, siempre lo que hace es ayudar a que tu actitud hacia esa situación, hacia ese problema que se te está generando, te ayude a resolverlo. Nos encontramos con el tema, por ejemplo, ahora candente de los desahucios, ¿no? Sí que es cierto que cuando alguien tiene una situación tan extrema, tiene que venir porque de alguna manera le podemos ayudar, pero le vamos a ayudar mucho más si viene desde el primer momento, desde la primera factura que tiene muchas dificultades de pagar, frente al primer indicador, que venga, que nosotros desde luego la idea es acompañarle en ese proceso, de manera que se sienta primero, siempre tenga la información de primera mano, siempre tenga la posibilidad de acceder a los recursos desde un organismo que la idea es acompañarlo y ayudarlo. Y claro que al final, si la situación cuando nos llega es de máxima gravedad, pues claro que haremos todo lo que podamos, pero siempre es más fácil y trae, bueno, pues paliamos consecuencias futuras si desde el principio lo atajamos, ¿no? Si desde el principio echamos una mano. ¿Cómo podríamos aportar o intentar solucionar estos problemas, que son escalofriantes, de gente que se quita la vida por no poder hacer frente a un préstamo, gente que realmente, de alguna manera, eso denota que esa gente ha estado muy sola, porque no ha sido capaz ni de pedir un pequeño préstamo a un amigo, a un pariente, a lo que sea, ha estado muy sola y se ha sentido culpable o avergonzada. Hay algo ahí
que le ha impedido acudir en el momento en el que debía haber acudido a pedir una solución. ¿Qué opinas de esta situación y cómo se puede trabajar para evitar que la gente tenga este tipo de sentimientos y acaben en este tipo de situaciones, vamos, extremísimas? Hombre, la verdad es que hay que estar en el pellejo de uno que está viviendo esa situación. Yo entiendo también que las dificultades personales cuesta mucho contarlas, por eso lo que queremos dar es una imagen de proximidad y de cercanía. O sea, nunca, no sé, ha habido alguien que haya venido a los servicios sociales y le han dicho usted no venga por aquí, a usted no le vamos a atender ni ya le atenderemos dentro de 3 meses. O sea, lo que se intenta es trabajar mucho la acogida. O sea, que todo el que venga aquí sea acogido y de alguna manera sea entendido. O sea, nunca pedimos que nadie, como os he comentado antes, nos traiga el diagnóstico hecho. O sea, lo que intentamos es nunca forzar las situaciones, nunca forzar el que uno, pues yo qué sé, si tiene que denunciar o tiene que tomar una serie de decisiones sobre su vida, nunca forzar a que se tomen de inmediato. Es decir, uno tiene que poder primero tranquilamente analizar cuál es su situación, nosotros hacerle la devolución de cuál es nuestro punto de vista, desde luego en ningún momento forzamos y sí que lo que pretendemos siempre es que sea un servicio de calidez, de mucha atención personal, de mucha carga personal, que es lo que en muchas ocasiones se hace desde aquí y desde luego también insistiendo en que la confidencialidad es absoluta, absoluta. Incluso pues a los responsables políticos a los que tenemos que derivar todos los trámites se hacen con iniciales, es decir, ni siquiera hasta esos ámbitos tan próximos mantenemos en todo momento la confidencialidad y la intimidad de todas las personas que nos trasladan aquí su situación personal. Entonces queremos eso, que nos vean como alguien cercano, como alguien que desde luego tenemos mucha interés por escucharlo y por acompañarlo. Y otra historia, y nosotros para nada tenemos una capacidad, posibilidad ni interés nunca jamás de juzgar a nadie. Es decir, acompañaremos en las problemáticas que se nos presenten y desde luego acompañaremos en los procesos. Quería ir un poco más allá en el sentido de que la gente entienda esto como un derecho. Los ciudadanos tenemos muchas obligaciones y también derechos, ¿no? Entonces, este es un derecho propio, no es suplicar a nadie o mendigar a nadie un servicio determinado, no, nos corresponde, ¿no? Como te he dicho al principio, los servicios sociales, como cualquier otro servicio municipal, son servicios destinados a la ciudadanía, a los vecinos y las vecinas del municipio. Es decir, no es un derecho ni deja de serlo. En realidad esto es un servicio que está ofreciendo el ayuntamiento para todo aquel que crea que lo necesita. O sea, no estamos así, somos tan servicio municipal como pedir un certificado de empadronamiento. Nadie se cuestiona si uno tiene derecho o no lo tiene. ¿No? Nosotros somos un servicio al cual tú tienes que venir a recoger esa información sobre recursos, esa información sobre qué prestaciones puede estar dando el ayuntamiento y tienes derecho a recibir información sobre todo eso. Eso está clarísimo como servicio municipal que somos, claro. ¿Qué profesionales forman el equipo de servicios sociales luego? El equipo está formado por una serie de técnicos multidisciplinares. Entonces tenemos, como os he dicho, están las asistentes sociales. En el caso de Plencia, por ejemplo, sería una asistente social que se dedica a hacer la atención directa. Tenemos una abogada, que sería la que desarrollaría el programa de información jurídica. Hay una psicóloga. Tenemos educadores sociales, sobre todo para el tema de trabajos socioeducativos con menores y con adolescentes. Y tenemos una serie de auxiliares domiciliarias que se encargan de todo el servicio de ayuda a domicilio. Además de todos estos de todos estos técnicos que en realidad se encargan sobre todo de trabajos de carácter de intervención directa, tenemos también en el equipo una técnico de prevención de drogodependencias, donde su trabajo es fundamentalmente comunitario. Se encarga, un poco en la línea de los técnicos de igualdad, se encarga de la labor de sensibilización y hacer campañas comunitarias. Hace también, desde luego, atención directa cuando nos encontramos con algún adolescente o alguna familia que tiene dudas sobre lo que os comentaba antes, un poco de ver si existen consumos o si hay dudas en cuanto a qué hacer. También hace intervenciones directas puntuales, incluso en el propio instituto tiene un punto de información juvenil donde
los niños en su momento se acercan y le hacen consultas, ella facilita también documentación, papeles, trípticos sobre recursos y formación en general. Pero bueno, lo que os comentaba, es un trabajo principalmente comunitario y de sensibilización, porque claro, su labor sobre todo es la prevención de las drogodependencias y un poco de educación para la salud. También tenemos que incluir, claro, los auxiliares administrativos que desde luego hacen su labor en cuanto a la primera acogida, cuando te están dando la cita o cuando tienes que venir a entregar documentación o cualquier otra duda que puedas tener, y son recibidos desde aquí, desde la base en Sopelana. En cada uno de los municipios tenemos una trabajadora social que siempre va a ser la misma y que es la persona de referencia. La persona que ante cualquier duda sobre los trámites iniciados, ante cualquier dificultad añadida, siempre vas a poder contactar con ella. Si hay que derivarte a otro recurso dentro de la propia mancomunidad, esa persona te derivará y al finalizar esa intervención es vuelta a la misma persona siempre. Puede pasar que esa persona esté de vacaciones o esté de baja, no sé, bueno, pues en ese tiempo sabes que siempre te va a atender otra persona del propio equipo, es decir, que en ningún momento va a haber una vuelta a contar tu historia desde el primer momento, sino que en cualquier caso esa persona que le va a sustituir, le sustituye sabiendo perfectamente cuál fue el contenido del encuentro anterior. Siempre, es decir, nunca uno viene y cuenta su vida una y otra vez, sino que en realidad siempre primero se va a encontrar con la misma persona. Siempre va a haber esa relación personal, siempre va a haber esa continuidad frente a la intervención habida en la fecha anterior. Porque nos parece muy importante que haya un acercamiento, ¿no? Un vínculo creado entre la persona que va a ser atendida y, claro, y por supuesto para el técnico que te va a atender, desde luego es muy importante que se genere esa confianza. No se puede trabajar sobre medias historias, o necesitas que la otra persona confíe en ti para que se deje orientar. Bego, ¿cómo es la manera de proceder? Es decir, si yo quisiera entrar en contacto con vosotras, ¿cómo funciona un poco el servicio, cómo es el proceso, ¿no? Para aquel que esté pensando en animarse, pues conozca un poco mejor. Bien, la primera vez, o sea, la forma habitual y normal de acceder es llamando por teléfono a cualquiera de los dos teléfonos que tenemos en la mancomunidad, que son el 94-676-2674 o 94-676-3999. Esa es la vía normal. Tú llamas, te dan una cita. Intentamos que la primera cita sea en un espacio de tiempo inferior a 10 días, no más de 10 días. Las siguientes citas, bueno, se van ajustando dependiendo de la casuística o dependiendo un poco de la disponibilidad, los requisitos que se exijan. Pero en principio, en líneas generales, hay que llamar, pedir una cita, se te da en un plazo no máximo de 10 días y se te va a atender en el municipio o en el ayuntamiento donde tú vivas. Eso en líneas generales. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien se encuentra en una situación urgente y necesita ser atendido rápidamente? A veces nos encontramos con que llama a alguien y dice que es urgente, entonces lo que sí que se le coge es el teléfono y el nombre y se hace una llamada. Desde la trabajadora social de referencia que le vaya a corresponder por el municipio de procedencia se le hace una llamada y se hace esa evaluación de urgencia en ese momento. En otras ocasiones vienen aquí. Cuando vienen aquí directamente a la sede central en la Rabasterra, lo que hacemos es, bueno, pues se le atiende en ese momento y se hace la evaluación un poco de la urgencia en ese momento. Esas son las dos líneas habituales. Lo normal es llamar por teléfono. Hombre, también se puede venir directamente aquí y coger la cita, que estamos en la Rabasterra, en la calle Gacharriñe, en la Plaza Orbicheza, número 4. Y luego, bueno, pues también tenemos la vía correo electrónico, que es la menos usada, pero bueno, tenemos una vía correo electrónico para pedir una cita, que es guisarte@uribecosta.org. Estíbaliz Chanitua, técnica de igualdad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa y también del Ayuntamiento de Plencia, que pertenece a esta mancomunidad. ¿Cómo explicarías, de manera que entendamos todos, en qué consiste el área de igualdad de la mancomunidad? A ver, el área de igualdad de la mancomunidad es un área que trabaja para todos los ayuntamientos que componen la mancomunidad y concretamente también para el Ayuntamiento de Plencha, que tiene como objeto dotar de herramientas
para trabajar en pro de la igualdad de mujeres y hombres y dar respuesta a las necesidades de hombres y mujeres, es decir, de toda la ciudadanía, en los temas de igualdad para la igualdad de mujeres y hombres, porque somos distintos pero tenemos los mismos derechos. Podríamos decir, Esti, que este es un área totalmente transversal, es decir, cruza otras muchas realidades, otras muchas áreas. Explícanos en realidad en qué consiste esa transversalidad. La transversalidad implica que hay que trabajar en todas las áreas y que todas las áreas nada ahí es, vamos a decir, neutral al género. Seguro que hay alguien que está pensando, ¿qué concho tendrá que ver el urbanismo con el género? Pues ¿Qué concho tendrá que ver la economía o la intervención con el género o con la igualdad? Pues claramente, por ejemplo, en el urbanismo. El urbanismo ahora se está trabajando muchísimo con el urbanismo inclusivo, que se llama, que es tener en cuenta la perspectiva de género en la planificación urbanística. ¿Qué significa eso? A ver, tú cuando hablas en urbanismo, ¿qué tiene que ver? Pues ¿cómo vamos a hacer? Si vamos a hacer una calle aquí o vamos a poner unos columpios allá, pues sí, tiene mucho que ver. El hecho de que tú decidas colocar unos columpios ahí en medio de esa plaza, cualquiera, la que sea, dices, es que, porque bien, es que hay un espacio muy amplio, no sé qué, ya, pero hay un hábito de la gente a pasar por ahí. ¿Cómo están ubicados esos columpios? ¿Verdaderamente son para niños y niñas entre los 2 y los 12 años? ¿Se diferencian las zonas de juego? ¿No se diferencian? ¿Hay una zona en la que permite el cuidado tanto de personas mayores como menores? ¿Está orientado hacia dónde? ¿Hacia el sur, hacia el norte? ¿Le da la sombra, le da el sol? Todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con las necesidades y los intereses de la ciudadanía. Si tú no preguntas generalmente a las mujeres, que suelen ser mayoritariamente quienes son las cuidadoras, si tú no preguntas cuáles son las necesidades, bien sea de hombres y mujeres, para instalar esos columpios, o por dónde pasan, si verdaderamente tú quieres, entonces no tienes, o sea, no puedes hacer un urbanismo. Puedes plantar los mejores columpios del mundo con un diseño nórdico, que suelen ser los mejores, estupendos, maravillosos y didácticos, y al final se convierten en nada porque no hay un uso, si tú no has tenido en cuenta todas esas cuestiones de género. El objetivo es hacer un cambio de valores de la sociedad. Entonces, si tú no lo planteas en los pliegos o en el previo, que es en la contratación, o en la OPE, cuando vayas a sacar una plaza, que bueno, ahora no se pueden sacar plazas, pero si tú no lo contemplas en la RPT del ayuntamiento, cómo tiene que ser esa plaza, pues no puedes hacerlo. Lo mismo pasa con, pues yo qué sé, pues el tema de potenciar en profesiones masculinizadas la presencia de mujeres, véase la policía local, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú eso previamente no lo trabajas, eso. También trabajamos con el tema de las fiestas, ¿no? O sea, en la administración, ¿cómo hacer? Pues con las comisiones de fiestas, de manera que tú organizas unas fiestas igualitarias, tanto en la noche, que las noches, pues bueno, no solamente trabajando el tema de agresiones hacia chicas jóvenes, que es cuando más se dan, pues sensibilizar al personal técnico y a la ciudadanía que compone las comisiones de fiestas, sino tratar de organizar unas fiestas igualitarias, es decir, que se tengan en cuenta cuando se organizan los juegos infantiles, pues que sean juegos que no sean sexistas, cuando programas, pues yo qué sé, la Urrescu, pues tener en cuenta que se baile un chico y una chica. El Consejo de Mujeres de la Mancomunidad, que es un consejo de participación ciudadana, que está regulado por unos estatutos en el que pueden participar en un principio participaban todas las asociaciones de Uribe Costa, solamente decíamos a las asociaciones, pero está abierto a toda la ciudadanía, a todas las mujeres que quieran participar a título personal. ¿Qué es lo que hace? Pues es un órgano que, digamos, es un órgano, vamos a decirlo, es un consejo en el que se reúne además en la Mancomunidad el primer lunes de cada mes a las 5 de la tarde, que puede acudir cualquiera mujer que a título personal quiera participar y quiera ver, pues eso, es para las políticas de igualdad que se hacen tanto en la Mancomunidad, tanto a nivel de la Mancomunidad como a nivel local. Y ellas valorar y proponer propuestas también nuevas para desarrollar de cara a la ciudadanía, de cara a la administración, o hacer acciones conjuntas. Desde el Consejo de Mujeres, pues bueno, evidentemente desde que funciona participan directamente en las actividades del 8 de marzo, del 25 de noviembre, ellas tienen su propio criterio y hacen distintos proyectos que pueda el Consejo de Mujeres hacer distintos proyectos para la ciudadanía. Entonces, cualquier mujer que quiera, de la edad que quiera, puede participar, es libre la participación y está abierta, no tiene por qué venir continuadamente, pero puede participar un lunes y hacer sus propuestas y de ahí valorar
Otra de las estructuras que podemos tener dentro del área de igualdad es en lo que llamamos empoderamiento de las mujeres, es decir, no tomar el poder y aquí yo mando, sino la capacidad de cambiar y tomar nuestras propias decisiones. Y el cambio de valores en la sociedad muy relacionado con la conciliación responsable, ¿no? La participación sociopolítica es impulsar la participación de las mujeres en la vida política. Es decir, no tienen por qué ser electas, mujeres electas, es decir, concejalas, sino que participen a través de ese consejo de mujeres, a través de las asociaciones de mujeres, que trabajar de forma coordinada e impulsar, sobre todo, la coordinación del trabajo en red entre mujeres, es lo que se hace desde este área, ¿no? Luego, pues se hacen... Imagino que será importante empezar desde abajo, es decir, los jóvenes son los que... Eso es lo que te iba a comentar, lo que también en este área todo lo que trabajamos es la formación en las escuelas, el cambio de valores en las escuelas. ¿Cómo se trabaja con las escuelas? En las escuelas, concretamente en Plentzia, ya lo llevan haciendo el ayuntamiento varios años, con lo que ahí la Mancomunidad de Entras sí que trabaja en las escuelas de primaria, en la escuela de primaria, trabaja un tema de educación sexual, una educación sexual pero no preventiva, sino una educación en valores, una educación desde la igualdad, ¿no? Desde una perspectiva de igualdad en la que trabajamos pues, bueno, todo el tema de sexualidad, que luego ya en secundaria ya seguimos, llegamos al instituto, lo que trabajamos ahí son distintas áreas, seguimos con la formación en sexualidad y la diversidad sexual, pero trabajamos también nuevas masculinidades y trabajamos también el tema de la no violencia. Y fuera parte de la educación formal, de estructuras ya creadas como el Gazteleku, si yo con unos amigos estoy pensando en crear una asociación de cualquier tipo... Se les orienta perfectamente. O incluso eso, tenemos un debate interno en cualquier momento dado sí. Y estamos interesados en saber más sobre, o en sí, conocer más estas nuevas en lo que construcciones. A ver, lo que es el tema de la igualdad, o están sensibilizados y sensibilizadas, gente joven que quiera, pues bueno, pues siempre salen grupos, ¿no? Desde aquí, desde el área de igualdad, creo que concretamente se orienta, asesorar, no me gusta la palabra asesorar, porque sí orientar a ver hacia dónde quieren ir, ¿no? O orientar, pues bueno, pues no tienen por qué hacerlo dentro de la estructura formal, sino que tú puedes quieres reivindicar el 8 de marzo, quieres reivindicar y se orienta, ¿no? Se ayuda perfectamente. Podrían llamarte a ti perfectamente, y decirte, oye, queremos información. Yo qué sé, por ejemplo, se me ocurre en Sopelana, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un grupo de chicas jóvenes que organizan pues cuando quieren sus actividades y están debatiendo y están haciendo, pues el 25 de noviembre pues vienen aquí, oye, queremos los datos porque queremos hacer esto, no sé qué, pues bueno, yo me siento con ellas o con la gente que quiera y se les orienta. Y por desgracia, cuando toda esta estructura o este trabajo de prevención falla de alguna manera, ¿no? Y se llegan a dar casos de violencia... A ver, los casos de violencia... Primero quería dejar claro que la violencia no es solamente la violencia que pasa entre las parejas o exparejas, y no solamente en los casos heterosexuales, sí que la gran mayoría sí pasa en eso, pero la violencia contra las mujeres es estructural, es una cuestión estructural, y es la sociedad la que marca qué es lo que es delito y lo que no es delito. Hay una cierta violencia que a la sociedad le interesa que exista y que es permisible, se permite. Por ejemplo, el tema de que pues, violencias son todas, o el tema de que vayas por la calle y se te diga pues, distintas barbaridades, eso la sociedad no lo ve como una violencia, lo llama piropo. Y eso es una agresión directa. Una cosa es un piropo y otra cosa es el que hablen de tu sexualidad o de lo que quieren hacer contigo en medio de la calle, y eso es violencia. Y eso parece que cuando tú dices, pues es una amargada, es una estrecha, o para más, o sea, es lesbiana. O sea, ¿qué más da? O sea, da lo mismo, o sea, no tiene... O sea, eso es violencia, y ese tipo de violencias parece que están permitidas. Hay otras violencias que son delito, y delitos son las agresiones sexuales, que es lo que marca la normativa, y luego a la ley estatal 1/2004, que es la violencia integral, y la anterior del 2003, de la orden de protección, solamente marca como delito las violencias surgidas dentro de la pareja. Pero violencias contra las mujeres hay muchas. O sea, no solamente es, porque el hecho de que una persona te esté acosando, te siga, te no sé qué, aunque no sea tu pareja, eso no está tipificado dentro de esa ley. Porque dices, yo tengo, no puedes, o sea, no es decir, eso no te dice, no, porque aquí
está en las comunicaciones, la publicidad que se hace, denuncia, sí, pero denuncia si es tu pareja. Si tú tienes a un tío, y perdón por la expresión, tío, que te está siguiendo cuando sales del metro en Plentzia, cruzas el puente, te está siguiendo hasta tu casa todos los días, consigue tu móvil, etcétera, etcétera, o eso, y no es tu pareja, eso es violencia. Y si nos encontramos en alguna situación de este tipo, podemos Hombre, determinar sí, de alguna se manera... puede determinar de alguna manera, pues bueno, trabajar conjuntamente pues para hacer campañas de sensibilización. Para eso está aquí la igualdad. Oye, mira, esto está pasando en esto, hay un tío... Pues entonces la manera es hacer una campaña pública de sensibilización a la ciudadanía que esto no es así. Y la persona esa que lo está haciendo, en el momento que se vea, dirá, ocho, pues no voy a... Me explico, ¿no? O sea, lo ideal sería que toda la ciudadanía se volcara contra eso, ¿no? Pero, pues bueno, esa persona que se siente puede acudir aquí, que va a ser orientada y va a ser apoyada, ofrecerle herramientas para que eso no pueda pues, evitar esas situaciones y ver de qué manera podemos hacerlo. O sea, cualquier persona de alguna manera que se sienta Sí. mal, ya sea por su relación en pareja, ya sea por una situación de Sí, este sí, caso, sí. puede llamar tranquilamente a la mancomunidad. Eso es. O sea, hay muchas clases de violencia contra las mujeres. La violencia es estructural, es un mecanismo de control que tiene la sociedad para perpetuar esa discriminación. Porque no podemos dejar que la violencia es el máximo exponente de la desigualdad de mujeres y hombres. No es una cosa aparte que tenga que ver con que fuera de la igualdad. Muchas veces hay muchas mujeres que están en relación de pareja y no saben que están siendo objeto de maltrato, sobre todo cuando no hay una agresión física. ¿Qué pistas pueden hacer a una mujer darse cuenta? Pues las pistas es cuando está controlada, cuando está menospreciada, todo lo que ella dice no tiene valor, cuando le dice cállate que tú no vales para nada. Eso a lo largo de años va mermando lo que es la autoestima. Entonces es un periodo en el que tú llega un momento en el que tú ya no te encuentras bien, no sabes lo que te pasa y quieres romper con esa relación. Pero esa relación se puede romper, pues, verdaderamente lo que has estado durante años es sufriendo pues, un control de tus horarios, un control de tu vida, no tienes libertad para nada, siempre tienes que dar explicaciones, tienes miedo a llegar tarde a casa si él está porque a ver lo que te va a decir, tienes miedo a ver cómo pues esa es una situación de maltrato continuada. Evidentemente, la física es rápida de identificar, es rapidísima de identificar y muchas mujeres cuando reciben una agresión física, muchas, no todas, son las que es cuando reaccionan, pero previo a esa agresión física ha habido mucho maltrato psicológico del que muchas veces no son conscientes. Y es eso, ¿no? Pues en las parejas jóvenes, por ejemplo, el control del móvil, el control de dónde estás, eso no significa que te quiera más. El tema de los celos, el tema del control de la ropa, de cómo te vas vestida, cómo vas maquillada, y que dicen, no me gusta cómo vas enseñando el culo, tú vas como quieres, mira cómo llevas las tetas, o sea, o adelgaza, o ese tipo de cuestiones, sobre todo en gente joven se da mucho, bueno, no tanto en gente joven, también eso no, pero que ese tipo de controles es un maltrato. Empieza luego con esas situaciones, luego te empieza a aislar de tu círculo de amistades, no me gustan tus amigas porque son no sé qué, porque mira cómo... Va digamos que aislándote de tu círculo de amistades, hasta que llega un momento en el que dependes absolutamente de él y tú no eres consciente. Y luego llega un momento en el que eres, digamos, te encuentras mal en esa relación y dices, algo me pasa, yo quiero romper esta relación y te resulta imposible porque luego empieza el chantaje emocional, etcétera, etcétera. Pues en esas situaciones son las que pueden acudir aquí perfectamente si no sabes lo que me pasa. Y aquí el personal técnico, bien las trabajadoras sociales, que son las que hacen atención directa, son las que van a atenderle y bueno, se les va a ofrecer los recursos que existan, o se les va a orientar y se les va a apoyar y se les va a acompañar. La ciudadanía, o sea, sobre todo las chicas o jóvenes que igual puedan tener una duda, temas de relaciones sexuales, temas de que no saben si están discriminadas o no, tanto en el ámbito laboral como no, si están sufriendo un acoso o no, como un control, ante esa duda perfectamente pueden acudir aquí. O sea, preguntar, o sea, no hay más técnica de igualdad. O sea, preguntar en el ayuntamiento por mí y le van a dar mi número de teléfono o mi contacto o llamar directamente a la mancomunidad y preguntar por mí. O sea, y yo me puedo mover a los municipios. Si no pueden venir aquí, yo puedo moverme a Plentzia perfectamente porque el servicio de igualdad está ubicado en la Rabasterra, en la mancomunidad. Pero puedo moverme a Plentzia perfectamente, no tengo ningún problema. Bien sean grupos de gente joven, chicos y chicas que quieran
pues reivindicar temas de igualdad, de la igualdad de mujeres, de feminismo, etcétera, etcétera, como mujeres que sientan que no saben que pueden estar discriminadas, que tienen pues una duda sobre sus relaciones sexuales, sobre su sexualidad, sobre todo aquí estamos, o sea, el servicio de igualdad está, el área de igualdad, para orientarlas y para poder ayudarlas y si es necesario, acompañarlas. Además de todas las cuestiones que hemos comentado o que se ha comentado de las personas que puedan acudir para recibir una orientación o un apoyo, pues hablar también de la orientación sexual. Personas que puedan tener dudas sobre su orientación sexual, bien sea lesbianismo, gays, transexualidad, bisexualidad, o personas que tienen muy claro cuál es su orientación sexual, pero no saben cómo en Plentzia cómo hacerlo o cómo va a saber cómo va a reaccionar su entorno, etcétera, que desde aquí les orientamos claramente. Les podemos orientar, les podemos apoyar, les podemos acompañar, porque para eso también está el servicio de igualdad. Al igual de hacer una campaña de sensibilización el 28J, el 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay, Lésbico, Trans, Bisexual, etc. Para acabar, vamos a mencionar las recientes modificaciones en la Ley de Dependencia, las modificaciones realizadas por el Gobierno central. Queremos que nos expliques un poco resumidamente cuáles han sido estos cambios y de qué manera afectan a la ciudadanía y en especial a las mujeres, porque en la mayoría de casos son ellas las que se dedican a los cuidados de las personas dependientes, ¿no? Bueno, yo para empezar tengo que decirte que la ley de dependencia desde hace muchos años, sí, te voy a decir 7, desde que se puso la ley de dependencia, que había que desarrollarla, había un plazo de desarrollo, etcétera, etcétera. Si no recuerdo mal, es el artículo 18 de la ley, decía que el que ofrece la posibilidad de una ayuda económica para el cuidado del entorno familiar. Ya desde ahí, desde el punto de vista feminista, desde el punto de vista de igualdad, desde el punto de vista de género, como quieras llamarlo, porque para mí son sinónimos, lo que viene a decir es lo que volvía a hacer esa ley era volver a que los cuidados que hasta ahora se habían estado externalizando, bien en residencias, en centros de día, etcétera, ayuda a domicilio, con esa ayuda que, por ejemplo, pues bueno, como han sido siempre las mujeres que estaban al cuidado de personas dependientes, pues bueno, ya cuando estaban un poco cansadas, pues la vamos a llevar a una residencia, pues ahora para qué lo voy a llevar a una residencia, si encima de estar en casa voy a estar cobrando, pues en aquellos momentos creo que 500 euros. Ya por ahí la ley de dependencia lo que hacía era volver a cargar sobre la mochila, las espaldas de las mujeres otra vez el cuidado, esta vez justificando con una ayuda de 500 euros, o sea, tú me dirás, 500 euros 24 horas al día, 365 días al año. En el momento que tú accedías a esa ayuda económica, ya no tenías derecho a nada más. Eso ya cuando se inició en los años de bonanza económica, el tema de la ley de dependencia, que era para desarrollar esto. En estos momentos yo ahora lo único que veo es que cuando se reducen, ya sea la ley de dependencia, ya sean otro tipo de leyes, se reducen todo el tema de ayudas para el cuidado, bien sea de personas menores, bien sea de personas dependientes, mayores o menores, pero que tienen una discapacidad, tienen una enfermedad, etcétera, 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 al final todo recae sobre las mujeres. De momento que yo sepa, aquí en Vizcaya, cuando tú accedes y digo Vizcaya porque esto depende de la Diputación Foral, accedes a la ayuda por el cuidado del entorno familiar, todavía se te está pagando. Evidentemente, renuncias. Lo que ha hecho el 20-2012, que es el decreto 20-2012 de la ley estatal de julio, lo que ha hecho es que ya no puedes compatibilizar distintas ayudas, porque antes tenías esa y podías compatibilizarla pues, con la ayuda a domicilio, por ejemplo. Con la ayuda a domicilio, que es una persona que va a tu casa a ayudarte pues, al aseo, al cuidado, etcétera, de esa persona. O muchas veces pues, no puedes compatibilizarlo pues, con un centro de día, pues con la ayuda a domicilio, porque la ayuda a domicilio que te iba a ir al domicilio a, digamos, ayudar a esa persona a asearse, a no sé qué, y a llevarla hasta el autobús que la recogía para ir al centro de día, ¿no? Eso es lo que está haciendo el 20-2012. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, pues al final recae en el cuidado de las familias. Y en las familias, ¿quiénes cuidan tradicionalmente? Siempre hay excepciones que confirman la regla, porque siempre hay excepciones. Pero recae otra vez el peso sobre las mujeres. Que tradicionalmente, ¿por qué? Porque no hay una corresponsabilidad de los cuidados. Querramos o no, pues estamos trabajando en ello, en ese cambio de valores, que los hombres también pueden cuidar, porque no es algo con lo que se nace sabiendo. O sea, no por el hecho de haber nacido mujer sabes cuidar, sino que la sociedad te va enseñando a que tu responsabilidad es el cuidado, tanto eso. Entonces,
pues al final lo que repercute, pues evidentemente es otra vez el cuidado recae sobre las mujeres, es volver a tener las mujeres todos los responsables del cuidado con una sobrecarga de trabajo que viene al final, pues bueno, pues si trabajas fuera del hogar, si tienes otra familia y luego encima tienes que cuidar de unas personas dependientes, bien sean tus padres, tu tío, tu abuelo, etcétera, pues al final pues recae generalmente en el que las mujeres, pues que en el que como lo haces, pues el uso de los tiempos que no hemos hablado, como el uso de los tiempos son distintos en hombres y mujeres, pues las mujeres al final pues reparten todo su tiempo en si trabajan fuera del hogar, en trabajar fuera del hogar, en trabajar dentro del hogar para preparar tu hogar y luego no tienes ese uso del tiempo para tu uso personal, ¿no? Desde el área de igualdad, ¿qué mensaje te gustaría abrir a los vecinos? Que la igualdad afecta a todos y a todas y a todos los grupos de edad y que bueno, que es un área que es imprescindible para que la ciudadanía vivamos, digamos, una vida cotidiana digna, o sea, y seamos iguales, ¿no? Poder conseguir una igualdad y que todo el mundo pueda acceder a este área, o sea, con cualquier duda, con cualquier queja incluso, que las pueda haber, cualquier queja, cualquier eso, y lo que se le hará será orientar y derivar y procurar ayudar en lo posible. El objetivo de este reportaje es el de transmitir a las vecinas y vecinos de Plentzia que no están solos ante la dura situación económica y social que estamos viviendo. Solo pretendemos acercar a la ciudadanía los recursos humanos y materiales que desde las diferentes instituciones están a su entera disposición. We stood so